Buenos días, profe. Nosotros somos estudiantes de Ingeniería Mecánica. Mi nombre es Jairo Martínez. Mi nombre es Inés Torapes. Y en este video vamos a explicar un poco acerca de los teoremas de Green, Stokes y Gauss. Bueno, el objetivo es relacionar estos teoremas con aplicaciones reales en nuestro entorno, en el entorno de nuestra carrera, que es la Ingeniería Mecánica. A continuación voy a hablar sobre el teorema de Stokes. Primero voy a dar un breve concepto. El teorema de Stokes establece que el campo vectorial alrededor de una curva cerrada es igual al flujo de rotacional del campo que atraviesa una superficie cerrada, la cual utiliza a la curva como un borde, como un límite. Este teorema relaciona la integral de línea con la integral de superficie y facilita el análisis de flujo y de campo eléctrico. Mi ejercicio de aplicación enfocado en el teorema de Stokes es el siguiente. Tenemos una turbina hidráulica que es tipo Francis. Esta lleva trabajando mucho tiempo y se quiere encontrar la rotación que los álabes, las aspas, se puede decir, que giran en la turbina, crean un flujo antes de que éste ingrese al rodete, que es una parte de la turbina. Para ello se considera seccionar, es decir, cortar a la mitad de la turbina para encontrar una vista circular, en donde el agua gana velocidad. En este problema se conoce la velocidad angular para trabajar el teorema con números y se busca encontrar la circulación de flujo con el fin de determinar la intensidad de giro y el impacto en su desempeño. Para comenzar con el análisis matemático, tenemos un campo que va a ser igual a F, que va a ser igual a menos WY en X, WX en Y y 0 en Z, ya que estamos trabajando en dos dimensiones, en donde W va a ser mi velocidad angular, y para este cálculo vamos a trabajar en una superficie circular como mencioné anteriormente, y por eso la superficie va a tener la fórmula de la circunferencia. Para continuar, vamos a calcular el rotacional, que va a ser igual al gradiente del producto cruz con el campo, que va a ser igual a este determinante. En la posición Y tenemos el diferencial respecto a Y de 0 menos el diferencial respecto a Z de X. Aquí este cálculo nos va a dar 0 y menos el diferencial respecto a Z de WX nos va a dar 0. Menos en la posición J el diferencial respecto a X de 0 menos el diferencial respecto a Z de menos WY. Esto nos va a dar 0 y esto también. Más en la posición K el diferencial respecto a X de WX, que eso nos va a dar 1, menos el diferencial respecto a Y de menos WY. Esto nos va a dar 1, menos más. Menos 1W y más 1W. Entonces el rotacional va a ser igual a 0,0,2W. El teorema de Stokes entonces nos dice que la integral de línea del campo, el cual recorre una curva desde un punto inicial hasta el mismo punto final, es igual a la integral doble del rotacional por el diferencial de superficie. En este caso, el diferencial de superficie va a ser igual a nuestro diferencial de área. Como es una circunferencia, nuestra área va a ser pi por r cuadrado. La integral doble con el diferencial de superficie me cancelan y esto va a ser igual al rotacional por el área, que vendría siendo 2W de acá por pi por r al cuadrado. En la circulación de flujo, esto tiene una letra griega llamada gamma, una letra griega mayúscula, gamma. Esto físicamente nos indica que cuando el gamma es muy grande, existe un exceso de momento angular y esto da paso a una menor eficiencia. En cambio, si el gamma es muy pequeño, el caudal es muy bajo, el flujo es muy alineado y existe muy bajo flujo. Entonces, al momento de entrar al rodete, se crea una carga hidráulica inestable. Para un ejemplo con números, tenemos una velocidad angular de 12 radianes sobre segundo
y un radio de los álabes de 0.050 metros. Nuestro gamma, con la ecuación que encontramos acá, va a ser igual a 2 por la velocidad angular por pi por el radio cuadrado. Este cálculo nos da igual a 18.85 metros cuadrados sobre segundo, y esto físicamente nos indica que la rotación es considerable respecto al flujo, es decir, que tenemos una buena eficiencia tanto energética como hidráulica. En la ingeniería mecánica este teorema es muy útil, ya que, como podemos evidenciar, la circulación de flujo está muy relacionada con el teorema de Stokes. Este teorema nos ayuda ya sea a optimizar el rendimiento, a optimizar la turbina, a encontrar daños en la turbina. También nos ayuda a evitar pérdidas en el caudal y mejora una eficiencia energética entrando en tema termodinámico. Este teorema nos ayuda a todos los ingenieros para hacer un mejor trabajo y tener una mejor eficiencia al momento de estar en el campo laboral. Yo les voy a hablar sobre el teorema de Gauss o el teorema de la divergencia. Este teorema nos relaciona el flujo que pasa por un volumen cerrado con el campo divergente para así obtener si tenemos flujo o sumidero. Aparte de esto, nos permite verificar ciertas aplicaciones técnicas en ingeniería, como el flujo eléctrico, el flujo electromagnético o fluidos que pasan a través de volúmenes. El ejercicio práctico que yo realicé es sobre una tubería. Dice: un inspector de tubería que alimenta una planta pequeña sospecha que existe una fuga en la pared de la tubería y se le quiere calcular la fuga. Yo hice este modelo tridimensional de la tubería, donde esta sería la tubería por la que pasa el caudal y esta sería la pared. Tenemos entonces que las fuentes a utilizar serían el caudal volumétrico, la velocidad del flujo, el volumen diferencial y la sección inspeccional. La sección sería esta que se representa con S y sería pi por el área al cuadrado. La relación del flujo con la divergencia sería la integral triple del volumen, que sería el gradiente por la velocidad de flujo por el volumen diferencial. El gradiente sería igual a la sección producto cruz con la velocidad de flujo, y entonces de esto obtendríamos que si el caudal que entra menos el caudal que sale es igual a 0, pues no existe un flujo en la tubería. Pero si la diferencia de estos es diferente a 0, tendríamos una fuga en la tubería y la divergencia no sería 0. Bueno, yo voy a hablar sobre el teorema de Green. ¿Qué es el teorema de Green? El teorema de Green es un teorema que permite relacionar la integral de línea cerrada sobre una curva con la integral doble bajo una región delimitada por esa curva. Visto de otra manera, se puede interpretar como una piscina. Digamos, el alrededor de la piscina sería la integral de línea cerrada, la cual empieza y termina en el mismo punto. Además, su dirección es en sentido antihorario, pues necesita que sea positiva para que la igualdad matemática se cumpla. Ahora, para hacer el ejercicio aplicado al teorema de Green, tomamos el cual nos dice que la circulación del campo de velocidades de un lubricante dentro de una cámara de compresión rotativa, se desea saber qué tan intensa es la rotación del lubricante alrededor del borde del interior de la cámara. Entonces, el flujo de la cámara está modelado por esta función que es PQ, que es igual a esta función de acá, la cual está delimitada por esta área, por estas dos en X y por esta Y. Y pues la curva ya habíamos dicho que tiene que ser en sentido contrario para que la ecuación se cumpla. Ahora bien, esta es la ecuación que relaciona la integral de línea cerrada con la integral doble, en la cual está la integral cerrada sobre la curva en términos de x y y de la función, y acá está la integral doble de la región. Esto es el rotacional en 2D, que es el divergente producto cruz con las variables de la función, que nos da esto
por un diferencial de área, cuál es de x de y o de y de x, dependiendo de cómo se vaya a integrar. Ahora bien, para encontrar esto, pues teniendo en cuenta que q es x al cuadrado y que p es x al cuadrado y que q es 2xy, se sacan las derivadas parciales respecto a x, que sería, bueno, que como y es constante y la derivada de x es 1, sería 2y, y acá sería en p respecto a y, entonces sería la derivada de x al cuadrado respecto a y, como esto es constante, es 0, lo cual nos indica que de x, la derivada de x respecto a y es de p de y es igual a 2y. Esto de acá porque esto es 0. Entonces ya aplicando el teorema de Green acá otra vez y evaluando en las regiones que nos están acá respecto a de x y de y, obtenemos que integrando respecto a de y nos queda respecto a de x, perdón, nos queda 2y y acá otra vez respecto a de y nos da 1, lo cual nos indica que el resultado es 1. Lo que a su vez nos quiere decir es que el flujo rotacional es 1, lo cual indica que el flujo es moderado. Por otro lado, eso nos ayuda a predecir la distribución de lubricación, las posibles zonas de recirculación y eficiencia de sellado dinámico. Bueno, para concluir podemos entender que el teorema de Green nos permitió calcular el flujo calculando el rotacional dentro de la región. Esto facilita analizar cómo gira y recircula el refrigerante o lubricante dentro del sistema. Una aplicación típica en la ingeniería mecánica en diferentes aspectos como motores y rotores. En conclusión, estos tres teoremas, Green, Stokes y Gauss, son muy útiles en la ingeniería mecánica y forman un puente para ayudar a los ingenieros con las integrales. En aplicaciones las integrales resultan ser muy difíciles y estos son herramientas muy prácticas para de esas integrales difíciles llevarla a una integral más fácil. Green describe este integral en un plano relacionando la circulación rotacional. Stokes ya se va a las superficies en el espacio, y Gauss cierra el ciclo al relacionar el flujo que atraviesa una superficie con la divergencia del campo. Los teoremas generalizan el teorema fundamental del cálculo y se convierten en herramientas esenciales para un ingeniero.